Estamos en una de las plazas más lindas de nuestro país y en el centro se encuentra este personaje solemne sentado sobre un caballo con miras de ganar una batalla. Él es el general Don José de San Martín, un personaje emblemático para la gesta libertadora en América. Nació en Yapeyú, 1778, Río de la Plata, hoy San Martín Corrientes de Argentina, y es recordado por ser el gestor de la independencia en Chile y en Perú. Pero más que por sus proezas en el campo de batalla, en el Perú lo recordamos por ser un padre de la patria, por ser uno de los personajes que le dio los fundamentos a la república de nuestro país, instaló el primer congreso, creó los símbolos, la bandera, el escudo, el himno nacional. Pero sabemos poco de este personaje. ¿Quién fue en realidad y cómo se sintió en nuestro país? Acompáñenos a explorar su recorrido y paso por suelo peruano en el siguiente programa especial. Para la historia nacional, la partida de nacimiento del Perú como Estado, como República y como promesa de nación se inicia con San Martín. Lo recordamos como el estratega que logró la imposible hazaña de cruzar los Andes hasta Chile y luego el mar para desembarcar en el Perú en un intento por garantizar la libertad del sur del continente americano. Nadie invitó a San Martín al Perú, es decir, San Martín, hay que decirlo con toda claridad, invade el Perú con 4.000 chilenos y argentinos. Si el Perú se mantenía unido a la monarquía hispana, ninguna de las independencias que se habían logrado pues en Chile, Argentina y la Gran Colombia iban a poder estar garantizadas. Pero detrás del general, del comandante del ejército de los Andes, de porte elegante y modales refinados, existió un hombre reservado y más bien silencioso, que se dejó ver poco por quienes lo rodeaban. Yo pienso que también es un solitario. Es así muy especial con las personas, ¿no? Es decir, tiene muy pocas personas a su alrededor. Antes de la Revolución Francesa, en 1789, el mundo occidental se encontraba dominado por monarquías, regímenes de corte autoritario que tenían como figura central a un rey con poder absoluto y divino, respaldado por Dios. Pero a mediados del siglo XVIII, con la Ilustración, se popularizó la idea que el conocimiento era la única arma para luchar contra la ignorancia, la superstición y la tiranía. Ese fue el contexto en el que creció y se desarrolló Don José de San Martín. Era un militar rioplatense, ilustrado, que había tenido experiencia en Europa, en España, luchó contra la invasión napoleónica a la península hispánica y participó en el proceso de la independencia en el Río de la Plata. La historia de San Martín comienza en 1778, mientras su padre, Juan de San Martín y Gómez, fue gobernador de Yapeyú, en Río de la Plata. A los 6 años viajó a España y 5 años después, a los 11, se enroló en el ejército real. Resúmeme los primeros años de San Martín hasta antes de decidir, digamos, cruzar los Andes. Va a seguir la carrera militar junto con sus hermanos. El cambio comienza cuando se da la crisis de la monarquía española y la guerra contra Francia. Pero le llega, evidentemente, toda, digamos, la corriente independentista que ya estaba funcionando, que ya estaba prácticamente en toda América. Para los 22 años, San Martín ya había sido condecorado por su desempeño organizando las guerrillas de la corona española contra la Primera República Francesa. Según los historiadores, la imagen de Napoleón Bonaparte y el contacto que mantuvo con la logia de los caballeros racionales en España sentaron los cimientos de la revolución en la mente del militar.
Y el hecho de que él se haya vinculado a estas logias significa que él también siente ese llamado, digamos, por las independencias. Estamos en una época en donde Napoleón es el ejemplo vivo de lo que es el ejército. Él tiene mucha experiencia. Él, en el caso de España, mientras está en España, él organiza las guerrillas contra Francia y él entonces siente, yo creo que siente ese afán de volver a su país para luchar por la independencia. Guiado por ideas internacionalistas, como se le conocía en ese entonces, en 1812 San Martín decide regresar a Río de la Plata, hoy Argentina. Al principio se le recibió con recelo. ¿Acaso no era él un militar español? ¿Cómo es que él termina encabezando la gesta independentista en el sur? Al principio no está muy convencido la Junta, pero tiene una acción muy importante en la batalla de San Lorenzo y ahí es donde toma más fuerza, digamos, su posición y también crea la Logia Lautaro. En la Logia Lautaro está junto con Monteagudo y la logia evidentemente empuja hacia la independencia. Luego de allí, de ver la experiencia de la independencia de lo que ahora es Argentina, se dio cuenta de algunas cuestiones. La primera, que la independencia de Argentina, de Buenos Aires, no estaba segura sin la independencia del Perú, porque aquí se concentraba todo el ejército realista y el poder político de España. Para garantizar la independencia de América, estaba claro para San Martín que Chile y Perú debían también ser libres. Así que una vez asegurada la victoria en Río de la Plata, San Martín reunió a las guerrillas y organizó un ejército que cruzó los Andes. Una hazaña en la que demostró ser un gran estratega. Mandar información falsa a través de los indígenas para confundir a los españoles. Tal es así que lo esperan por el sur y va a pasar por el norte. Y cuando llega, digamos, a Chile, digamos que en Chile tampoco él logra la liberación, pero no la independencia total, porque evidentemente van a quedar reductos españoles como quedan en el caso del Perú. Una vez en Chile, San Martín tomó la decisión de continuar a Perú en un acto, primero, de rebeldía frente a la negativa del gobierno de Río de la Plata, y segundo, de gran persuasión a lograr el respaldo a regañadientes del gobierno chileno. San Martín se daba cuenta que atacar al Perú por el Alto Perú, es decir, por lo que ahora es Bolivia, era muy difícil. Uno, por la geografía, y dos, porque en la Sierra Sur se concentraba todo el poder militar del virrey. Entonces, ir al Perú por el mar era la mejor opción, porque además se conseguía la independencia de Chile, que era debilitar también al virreinato peruano. La expedición libertadora, compuesta por más de 4.000 hombres entre argentinos y chilenos, zarpó a Perú y desembarcó en Paracas, desatando en igual medida voces de angustia y expectativa en el Perú. ¿Qué crees tú quiso lograr San Martín al ser, digamos, el promotor de estos símbolos, la bandera, el escudo, el himno nacional? ¿Cuál crees tú que fue el objetivo detrás de esta invención? Cada día me convenzo más que sí, es verdad, San Martín asustó en un primer momento cuando llega al Perú, pero después yo creo que la situación cambia cuando los peruanos descubren que San Martín llega con una intención negociadora. ¿Cómo fue recibido San Martín a su llegada a nuestro país? ¿Y cuáles fueron sus errores y aciertos? ¿Por qué no terminó de librar la independencia en el Perú y de enfrentarse a los españoles en el campo? Claro. Él nunca quiso tomar la decisión de enfrentarse con los españoles en el Perú. Hubo dos expediciones intermedias, bueno, una cuando está él, otra cuando está
Ribagüero, las dos fracasan y porque él siente que no tiene la fuerza suficiente. Y evidentemente creo que otra de las cosas que ha socavado bastante la imagen de San Martín en el Perú fue esta idea de la monarquía constitucional. Revisando el desempeño del general José de San Martín en la gesta emancipadora, notamos que su decisión de viajar al Perú con un ejército de más de 4.000 hombres fue casi un acto de rebeldía en la búsqueda por asegurar la independencia en el sur del continente americano. Cristina, ¿cuáles fueron esos momentos cruciales en la historia de San Martín que cambiaron la historia de América Latina? Bueno, yo creo que hubo 3 decisiones importantes que tomó San Martín en su vida y que justamente hicieron el cambio radical en América. La primera decisión fue renunciar al ejército español, donde él sigue una carrera militar. La segunda decisión, que me parece fundamental, fue el cruce de los Andes y la decisión de no solamente de independizar Chile, sino también de llegar al Perú. Y la tercera decisión fue cuando él decide no continuar en el Perú y se va prácticamente y deja prácticamente todo, ¿no? Contando desde su desembarco a su despedida, la estadía de San Martín fue breve y, según sus propias palabras, mal recompensada. Hay críticas a él que habla de la independencia, sin embargo no se enfrenta a los españoles. Hay críticas a su plan monárquico. Se burlan de él, que creen que quiere ser rey del Perú, lo cual no es cierto. Entonces San Martín hace una retirada elegante, ¿no? ¿Qué pasó entre el desembarco en Paracas con tanta ilusión y expectativa en 1820, su entrada triunfal a Lima en 1821 y su amarga despedida en 1822? ¿Cómo pasó San Martín de ser el padre de la independencia en el Perú a un hombre sin futuro en el proyecto nacional en tan solo 2 años? El desembarco del ejército de los Andes en Paracas, Ica, en septiembre de 1820 tomó a la corona española por sorpresa. Los españoles concentraban sus fuerzas en los Andes y esperaban frustrar desde ahí una vez más los intentos del ejército libertador. Encontramos pues a la élite totalmente preocupada y asustada por lo que está pasando, ¿no? Es decir, están escuchando, y el himno es una de las tantas composiciones que hay, están escuchando muchas canciones que le están cantando a la libertad, que le están cantando a la igualdad, que le están cantando a que el mundo va a cambiar, a que va a terminar el tiempo de los reyes. En esa élite está muy presente lo que ocurrió en la Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa acá no es que emocione a las personas. La Revolución Francesa le había cortado la cabeza a un rey. Y la gente suele olvidar que San Martín, pues, nadie invitó a San Martín al Perú. Es decir, San Martín, hay que decirlo con toda claridad, invade el Perú con 4.000 chilenos y argentinos. Ya en suelo peruano, San Martín no encontró resistencia para su estrategia. Su objetivo era claro: desabastecer Lima. Primero la rodeó con sus tropas por el sur y el norte, mientras las montoneras patriotas la asediaron desde los Andes. Pero a pesar de tener una ventaja estratégica, el militar eligió un camino alterno al campo de batalla: negociar con el virreinato. Va a tratar en 2 oportunidades de llegar a algún acuerdo con los españoles, es decir, va por la vía pacífica, ¿no? Tiene una conferencia con Pezuela en Miraflores, fracasa. La segunda es con La Serna, porque hay un golpe militar y lo deponen a Pezuela y toma La Serna el poder, y también fracasa, porque la decisión para San Martín era la independencia. Tras el fracaso de las conversaciones de Miraflores, la segunda negociación ocurrió en Punchauca. Trujillo, Lambayeque y Guayaquil habían declarado su independencia de forma espontánea y San Martín pedía que se reconociera la emancipación en todo el país. Incluso propuso el establecimiento de una monarquía constitucional. España estaba en una virtual guerra civil
Es decir, España estuvo en una guerra civil durante todo el siglo XIX prácticamente, entre liberales y autoritarios. Entonces, en España, por supuesto, no querían la independencia. El proyecto no parecía descabellado, pero el virrey no tenía la potestad, la capacidad, la atribución de decidir eso, ¿no? La conversación no prosperó y terminó con el retiro estratégico de la Serna a Cusco, donde la corona concentraba la fuerza de su ejército. La entrada a Lima entonces quedó libre. Bueno, a San Martín lo reciben en Lima con alborozo, entre otras cosas, porque había problemas en Lima. El virrey se había ido de Lima y durante varios días Lima estuvo desabastecida, había desorden callejero, algunos saqueos incluso, había incluso peligro de enfermedades, de epidemias, y lo que la gente quería era orden, y la élite también quería el orden social. El 15 de julio de 1821, más de 300 personas firmaron el Acta de la Independencia en la Municipalidad de Lima, en ese entonces el Cabildo de la ciudad. Pocos días después, un sábado 28 de julio de 1821, se armó un tabladillo en la Plaza de Armas y en un ambiente festivo como este, se proclamó la independencia del país. Nosotros todos los 28 de julio de alguna forma recreamos lo que San Martín hizo ese día. El presidente de turno, se levanta en la mañana y con sus ministros sale de palacio y se va al Te Deum. San Martín también fue al Te Deum, ¿no? El presidente, el 28 de julio, después del Te Deum, se dirige al Congreso. ¿Quién instaló el Congreso? San Martín. Entonces, nuestra celebración de fiestas patrias, de alguna forma, es un tributo simbólico a San Martín. Cuentan las crónicas de viajeros que cada grupo étnico o casta, como se le denominaba en la época colonial, mestizos, criollos, mulatos, celebró la proclama de la independencia a su manera. En julio de 1822, don José de San Martín viaja a Guayaquil para reunirse con Simón Bolívar. Mucho se ha especulado sobre esta entrevista que ocurrió en estricto secreto. Algunos creen que existía una relación de tensión entre Bolívar y San Martín porque Bolívar quería anexar Guayaquil, que le pertenecía al Perú, a la Gran Colombia. Sin embargo, otros aseguran que entre ambos existía una relación de gran admiración y respeto. Una carta que fue enviada a pedido de Bolívar a Sucre dio algunos detalles sobre esta reunión que apuntarían en ese sentido. Relatan que San Martín, cuando llegó a esa reunión, se sentía profundamente decepcionado y abandonado por sus compañeros de armas en Lima. Le habría expresado a Bolívar que iba a abandonar el país y que su único objetivo era dejar instalado un gobierno fuerte. Hubo una pequeña discusión sobre ese tema, pero en el fondo, en la carta, se expresa un pedido de ayuda, algo que podría corroborarse considerando que San Martín, cuando se fue, le dejó la mitad de su ejército. Durante el protectorado de San Martín en el Perú, en 1822 se instaló la Sociedad Patriota. Esta tenía como tarea discutir qué forma de gobierno se iba a instalar en este nuevo país independiente. El debate fue álgido y se dio en un espacio idéntico a este, en el Salón General de la Universidad Mayor de San Marcos, donde hoy está ubicado el Congreso de la República. Básicamente se discutían dos ideas. La primera, defendida por Sánchez Carrión, de instalar una república en nuestro país, con diputados y parlamentarios. Y la otra, promovida por el general don José de San Martín, de instalar una monarquía constituyente, una idea un tanto conservadora que fue descartada luego de un debate que duró muchos días y que convocó
a todos los notables de la sociedad limeña. Perdido el debate, cansado de los agravios y convencido que Bolívar no vendría al Perú mientras él permanezca en el territorio, San Martín decide marcharse. ¿Por qué decide abandonar el Perú y eventualmente dejar el continente americano? Yo creo que está muy decepcionado, muy desilusionado de cómo han ido los acontecimientos en los 10 años prácticamente de guerra entre 1810 y 1820, porque, por ejemplo, en el caso argentino hay una lucha entre unitarios y federales, es una anarquía total y él por eso no quiere regresar a Buenos Aires. En el caso del Perú, él arma el Congreso, pero hay disidencias, no se ponen de acuerdo y evidentemente él siente que como que ya cumplió su ciclo, ¿no? El 20 de septiembre de 1822, San Martín escribe una carta de despedida al pueblo peruano que fue repartida por las calles de Lima. Y dice así: presencié la declaración de la independencia en los estados de Chile y Perú. Existe en mi poder el estandarte que trajo Pizarro para esclavizar el imperio de los incas. Y he dejado de ser hombre público. He aquí recompensados con usura 10 años de revolución y guerra. El aire de esta carta es de despecho, un poquito de desilusión. Mis promesas para con los pueblos en que he hecho la guerra están cumplidas: hacer su independencia y dejar a su voluntad la elección de los gobiernos. Por otra parte, dice que está aburrido de oír decir que quiere hacerse soberano. Sin embargo, dice que siempre estará pronto de hacer el último sacrificio por la libertad del país. Así se despide entonces el general, luego de haber declarado la independencia del Perú y de haber conformado el primer Congreso de la República. En 1829, San Martín intentó regresar al Perú, pero no encontró una respuesta oportuna a sus intenciones. Y finalmente, sin haberse beneficiado de la gloria de su hazaña, muere en Francia en 1850. Recordamos a San Martín todos los 28 de julio de cada año. El Congreso lo instaló San Martín, ¿no? No sé si San Martín estaría contento con el Congreso, pero es una cuestión mundial, ¿no? Y cuando cantamos el himno, sabemos que el himno ha tenido algunas modificaciones, pero todos lo atribuimos, los que no son historiadores, los que no son músicos, los que no son académicos del himno, o sea, el 99,999% de los peruanos asume que el himno que canta es el legado de San Martín. Ahí está, San Martín vive. San Martín vive de una manera cotidiana en el imaginario de los peruanos. En sus últimos años en Francia, San Martín sobrevivió con una pensión enviada de Perú en una casa que no era suya, acompañado únicamente por su hija. Murió como muchos que ocuparon puestos prominentes en la independencia, sin glorias o grandes reconocimientos. Pero hoy, en una celebración más de nuestro aniversario de la patria, podemos decir con seguridad que San Martín nunca murió para los peruanos y que hoy vive nuevamente.